Bueno, Jorge, me ha encantado haber tenido la oportunidad de entrevistarte en tu programa Venezuela Virtual, ¿no? He sido yo esta vez la que realizó la entrevista. Bueno, Elvira, yo creo que lo has hecho muy bien. O sea, Bueno. ahí si me llama puedo ir de vacaciones y te dejo encargada. Está No, bueno. buenísimo. Muchas gracias a ti. O sea, Yo conozco a Jorge desde el año 1991, cuando llegó a Austria, ¿no? Que vino precisamente a trabajar en la UP y luego pues, se pasó al Fondo P. Pero primero quiero decir que él es venezolano 100%, nació en Caracas, si no me equivoco. así es, en la parroquia Santa Rosalía, en el Hospital Clínico de la Universidad Ah, imagínate Central tú, de Venezuela. imagínate tú, más caraqueño no puede ser, ¿no? No digo en el año que naciste para que la gente no se asuste. No, 1958, un año muy importante para los venezolanos porque es el año en que comenzamos con la era De de la democracia, democracia, de sí. la democracia. Bueno, sí, tienes razón. Entonces, ya saben, amigos oyentes, Jorge nació en el año 1958 en Caracas, en pleno centro de Caracas, ¿sí? Estudió en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, se graduó de ingeniero electricista. Fuera de eso, él ha realizado muchísimos trabajos, pero sobre todo en Venezuela trabajó en el Centro Científico del IBM en Caracas desde 1989 hasta 1991, que fue cuando se vino para acá, para Austria, y tuve el agrado de conocerlo a él y a su esposa, a su ex esposa, perdón, ¿no? A la familia. Bueno, Vinimos a con la, el perro que se llamaba La Chata y con mi hijo que es Jorge Luis, que tenía 5 años en esa época. imagínate, ¿no? Y mi Así ex que esposa es María Olga, su ex esposa es María Olga de Guatemala, si no me de equivoco. Guatemala, sí. Ujú. O sea que es una familia netamente latinoamericana, ¿sí? Bueno, otras cosas sobre Jorge que también a mí me han llamado la atención y bueno, y considero que es muy importante nombrarla, es que él se ha desarrollado no solamente profesionalmente como ingeniero electricista, sino que también tiene un talento maravilloso que es pintor. Él empezó a pintar desde que tenía la edad de 8 años, ya que tú me contaste esa parte de tu vida, lo cual te agradezco por esa confianza, pero a la edad de 18 años fue cuando él comenzó a desarrollar su talento intensamente y ahora es uno de los pintores venezolanos más conocidos aquí en Austria. Así que si alguno de nuestros oyentes desea ver una exposición de Jorge, en este momento Jorge va a hacer una exposición. Si por favor le dices a nuestro público dónde es la exposición. Bueno, se inaugura en la compañía Mondi, que queda en Vignite, que es una zona aquí en Austria. Se inaugura ahora el 5 de septiembre, una exposición. Y bueno, habrá muchas otras exposiciones. Ah, no, Y bueno, pues espero, claro. espero no desaparecer pronto. Bueno, así esperamos todos, Jorge, ¿no? Bueno, yo ¿Ah? creo que yo me agarro, aunque sea algo de espanto por ahí. Ah, no, bueno, a mí no, por favor. No. Bueno, y lo otro que sí me gustaría comentar es que no solamente es pintor, sino que también está desarrollando otro talento artístico que él tiene, que es como escritor. Tiene un libro, bueno, tiene ya varios, pero uno de los que vamos a comentar hoy en nuestro programa es que se llama De Paradero a Venus, que trata precisamente una situación que se presentó en Venezuela en los años 60, muy parecida a la que estamos viviendo en este momento, ¿sí? También fuera de su talento como escritor y como pintor, yo le agradezco a Jorge mucho que haya aceptado mi invitación para participar en este programa como compañero en Conoce la Cultura En el Latinoamericana programa que tenemos para Radio Orange, ¿no? para Radio Ranch 94.0. Y bueno, aquí estamos con ustedes, Jorge y yo, pero hoy este programa está dedicado a Jorge, ¿sí? Bueno, te agradezco. Bueno, la novela esta de Paradero Venus, vamos a mostrar para las personas que luego vean el video, porque estamos grabando para el programa y para también pues para el programa de la Venezuela Virtual. Así que, por cierto, se me olvidó comentarlo, lo iba a comentar cuando empecé a decir que tú eras mi compañero en el programa de Radio Orange, pero Jorge también tiene un programa aparte de él solo, que se llama Venezuela Virtual y lo pueden ver tanto por YouTube
como por Instagram. Instagram y también en la Asociación Cultural Churumerú. Yo lo Sí. tengo también allí. Personajes de la Venezuela virtual y el canal de YouTube se llama Venezuela Virtual. Bueno, este es el libro. A ver, se ve al revés, pero es así. Ahí está el Ávila y uno de esos niñitos, el que tiene el overol, ese soy yo, en el año 1963. Y bueno, te digo que la situación de Venezuela en el año 1962 y en el año 1963 tiene algo de parecido ahorita, en el sentido de que ya en esa época, figúrate tú, Elvira, en 1962 empezaron desde Cuba a enviar armamentos a Venezuela para tratar de producir inestabilidad en la vida cotidiana del venezolano y por supuesto en 1963, justo cerca de las elecciones, trataron de hacer lo que se llamó la toma de Caracas, es decir, que el presidente electo por los venezolanos, Rómulo Betancourt, no llegase a finalizar su término, sino que lo tumbaban antes de las elecciones, una semana antes de las elecciones. Sí, pero Jorge, quisiera que también comentaras, aunque yo creo que no lo tienes en el libro, pero fíjate que en Venezuela, entre 1957 a 58 a 1963, fue la transición de una dictadura que teníamos en aquella época, que era la dictadura del general Pérez Jiménez, para lograr entrar a la democracia. ¿No? Sí, Entonces, bueno, eso yo es lo que yo pienso que es como algo parecido hay un a este. paralelismo. Exacto, paralelismo a esta época. Queremos salir de una dictadura en este momento, ¿no? Para entrar a la democracia. En aquella época, como acabas de decir tú mismo, esa transición pues duró mucho tiempo, ya que Cuba también quería entrar a Venezuela, ¿no? Y bueno, en Venezuela en aquella época yo no me acuerdo muy bien porque también estaba pequeña y tú también, pero entraron las guerrillas. Bueno, yo te voy a contar un poquito de mi vida. En 1957, el dictador Marcos Pérez Jiménez hizo un plebiscito para que las personas dijeran que él continuase, ¿no? Y por supuesto, hubo personas que eh, dijeron que sí, personas que dijeron que no, la mayoría estaban en contra de él, pero él hizo como hizo ahorita el dictador Maduro, se proclamó como que había sido El el ganador, ganador. el ganador. Mi madre, que Sí. trabajaba en esa época para el gobierno, era encargada de montar una de las mesas de votación y ella puso inmediatamente su voto, que era en contra del dictador, y llegó el jefe de mesa, su jefe en el ministerio, trabajaba para el Ministerio de Hacienda, y le dijo, bueno, antes que llegue la gente, abre la caja, vamos a llenarlo de los votos favoreciendo al dictador, y entonces encontró que ella ya había votado, y entonces se enfrentó con ella se enfrentó a él y le dijo que ella no estaba de acuerdo con esto de llenar la caja con votos a favor o sea, de hacer la trampa, y bueno, ¿qué sucedió? La pusieron presa estando ella en estado de mi persona, es decir, que esa gente ni siquiera respetaba que las mujeres estuvieran en estado, que lo que podría haber sido un aborto, aquí está, tiene 66 años, mi madre vivió casi 90 años, es decir, pero los vivió con la frente en alto, no se dejó manipular en ese momento, poniendo a riesgo su vida y la mía, pero esa es la De situación. toda la Y familia, de ¿no? toda la familia. De toda la familia, Tenía un porque hijo más pequeño, también un sí, hijo pequeño de un año y pico. Es sí, decir, sí. una falta de respeto total por parte Muy parecido a lo que de. está haciendo en este momento el dictador que tenemos en Venezuela, Sí, ¿no? y luego entonces viene, yo diría que lo que está sucediendo en el libro es un poquito como que lo que va a suceder más adelante. Es decir, cae Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958 y entonces tenemos digamos, un gobierno transitorio y luego es elegido eh, el presidente Rómulo Betancourt por la gente en una elección democrática y empieza su periodo, pero empieza entonces a enfrentarse a la guerrilla
a la guerrilla urbana urbana, sí, y que empieza estaba a, comandada por Cuba, tengo entendido, claro, ¿no? Cuba que acababa porque Cuba, el Fidel Castro, en esa época lo que comenzó sus actuaciones oficiales como dictador de Cuba en 1950, en 1957. Es decir, perdón, en 1959, es decir, que no tenía tanto tiempo para demostrar que en ese poco tiempo hubiera hecho un milagro, que la educación en Cuba se hubiera mejorado, que no hubiese prostitución, que, o sea, no tenía nada que mostrar prácticamente, pero sí quería, y por ahí es donde pienso yo que eso es quizás una cuestión que uno podría decir, servir de viaducto para que la Guerra Fría auspiciada por los soviéticos llegase a manipular a Venezuela para obtener un campo de batalla en Venezuela a favor de los soviéticos. Es decir, que nosotros en Venezuela, que éramos una gente que estábamos tratando ya teníamos, habíamos pasado de esto de salir del De una dictador y todo dictadura para eso, entrar a una democracia. no, ya estábamos en una Sí, democracia. pero la democracia todavía estaba un poco Claro, tambaleante, ¿no? pero ¿cómo Sí. puede estar una democracia bien si tú tienes entes externos tratando de tambalearla? Y no solamente externos, que eso seguramente puede que ocurra aquí también en un futuro, en Venezuela, que tenías venezolanos, ellos mismos promoviendo eso, es decir, que habían pseudo venezolanos patriotas que iban a La Habana, a la Casa de las Américas, a planificar cómo tumbar el gobierno constitucional venezolano. Es Qué decir, que eso puede interesante, ocurrir sí. en poco tiempo cuando salgamos de esta dictadura, que tengamos ahí a chavistas o pro-maduristas Maduristas, que sí, empiecen a trabajar en contra de la estabilidad del país. de estabilidad, de Es decir, democracia, que esos exactamente, momentos sí. así post tiranos, post dictadura, también hay que tener cuidado porque van a haber estos alacranes, van a haber este tipo de gente que van a tratar de inestabilizar para que pues no prospere la vida en el país, ¿no? Bueno, Jorge, discúlpeme que te interrumpa esto sobre tu libro y sobre la situación de ahora en Venezuela, pero quisiera terminar o seguir un poquito conversando sobre tu persona y sobre lo que tú has realizado en todo este tiempo de tu vida, ¿no? Tengo entendido que tú también tienes un programa que se llama Venezuela Virtual, donde tú entrevistas a personajes venezolanos, ¿no? Que han logrado algo para su país o como persona también, un desarrollo personal que ellos han tenido, ¿no? Entonces, si por favor podrías nombrar algunos de los que tú has entrevistado. Yo sé que tú tienes ya más de 200 entrevistas realizadas. Casi 300 entrevistas, no voy a nombrar algunos, pero voy a decir, tú eres una de los que he entrevistado. O sea, mi criterio no es que hayan hecho algo extraordinario por Venezuela, sino es que para la muestra un botón. Es decir, tú tienes gente que están prácticamente fuera de la luz pública, que se levantan todos los días, llevan a sus hijos al colegio, hacen los desayunos, van a sus trabajos, a veces los sueldos son míseros, a veces los sueldos son justos, a veces los sueldos son injustos, pero tienes gente que sigue haciendo su parte, tanto en Venezuela como en el extranjero, y esa gente son invisibles porque en las redes sociales, en los programas de televisión, en los periódicos, los que salen son siempre los mismos. Ahorita tenemos a la cuadrilla de criminales estos de Venezuela que salen a cada rato vociferando, gritando, y a unos, digamos, de la oposición que salen contradiciéndolos, y a dos o tres beisbolistas que salen de vez en cuando a la palestra, y por supuesto la farándula. Pero los venezolanos somos 30 y pico de millones de habitantes y hay muchísima gente que es la que sostiene el país El y que es país, el la que futuro sostiene del el país, país, que es el que, futuro, que son los que exactamente. manejan los taxis, los que trabajan en las panaderías, los que se aguantan el chaparrón de ir a trabajar en una universidad como profesor con sueldos míseros, los que estamos en el extranjero no ejerciendo nuestras profesiones porque algunos se tuvieron que ir del país sin querer irse del país porque tú tienes gente que todavía estando lejos hacen las hallacas y transmiten la venezolanidad.
Y Nuestra aparte de eso, experiencia si es tú muy haces así un positiva, poquito, te das sí. cuenta que en el extranjero hay gente que ha hecho compañías buenísimas, que han inventado soluciones para la humanidad, que hay gente que ha trabajado para la NASA, pero también hay gente que ha simplemente trabajado por su vida, que ha Por continuado en su familia, forma, por por su su vida. familia, que hay E gente que, inclusive que trabajan artistas que para trabajan poderle con. mandar dinero a su familia Claro, en entonces Venezuela. la Venezuela Sí. virtual es para que nosotros nos demos cuenta de que ya existimos, o sea, que no es una cuestión del futuro, de que nosotros si alguna vez llegamos a salir de la dictadura, quiera Dios sea pronto, que es que va a empezar a generarse este tipo de gente. No, señor, esta gente ya está, algunos tienen 10 años, otros tienen 20, otros tienen 15, otros tienen 50 y otros tienen 60 y pico, 80, ya existen, son gente de carne y hueso. Bueno, que lamentablemente con este barullo que existe de dimes y diretes y todas estas cosas, la gente no se ve, pero ahí están, esos son los que salen de millones a borbotones a demostrar en Madrid, a demostrar en Caracas, a demostrar en Miami, a demostrar en Viena, en todos lados. O sea, hay gente ya viviendo y respirando en este momento que forman la Venezuela virtual y que tienen vidas loables. ¿No? Y que esa es la gente que va a formar nuestro país cuando regresen, Es después de todo lo que la están única afuera, posibilidad. ¿no? Tanto los de adentro como los de afuera, porque en eso nos hemos unido, lo cual me parece a mí maravilloso, que tanto los de adentro como los de afuera nos mantenemos unidos, sobre todo en este momento que estamos pasando por un problema gravísimo en el país, que no sabemos cómo va a terminar este problema, pero nos hemos unido, todos estamos unidos y esperamos que sigamos unidos. Esa es mi esperanza, ¿no? Para poder luchar contra esta dictadura, Sí, ya sea bueno, desde afuera las como desde redes de adentro, ¿no? desinformación son estas que dicen que el venezolano está dividido en que si 50-50, que unos están de acuerdo con una cosa y los otros están de acuerdo con la otra cosa. Eso es falso como toda falsedad. El venezolano hoy en día es una gran mayoría que está dispuesta a cambiar la sociedad, a que quiere que haya un cambio en la cúspide de la política para comenzar con una sociedad sana, y esta gran mayoría está siendo amedrentada por una minoría ínfima que se ha traído a gente de afuera para apuntar con las pistolas, que se ha traído armamentos de afuera para apuntar con su propio pueblo, que usa el dinero del mismo pueblo para matar al mismo pueblo, para encarcelarlo, para acusarlo, y que tiene, por supuesto, las élites militares controladas porque los han tapado con bozales de oro, con bozales de infinitas privilegios, pero que Bueno, no algunos, son, no son, algunos. no, bueno, No podemos la decir la cúpula, cúspide la cúpula, principal exacto. está la cúpula que no representan ni siquiera al ejército del país, es lo que sostiene a esta situación. Entonces, digamos que, ¿qué es lo que queremos decir nosotros? Nos estamos saliendo un poquito del tema de mi libro y todas esas cosas, pero lo que queremos Sí, decir es era que lo que te el quería decir libro. en este momento, que volviéramos un poquito a tu libro para poder ir comparando. Y yo creo que ya que eres tú el que escribiste el libro, el que recopilaste toda esa información durante más de 3 años, tengo entendido que te tardaste en recopilar toda la información para poder escribir el libro. Y entonces vamos a ver si tú nos haces aquí como un bosquejo de lo que es el libro y a la vez compararlo un poco con esta situación que estamos viviendo, ¿sí? Bueno, imagínate esta situación, que tú tienes estos niños que son hijos de gente no política, de gente común y corriente, como tú y como yo, Exacto. están en su balcón, en su casa, y hay unas, digamos, irresponsables, unos francotiradores que casi los matan, que vienen apoyados por la gente en esa época de los soviéticos de Cuba y por venezolanos que les facilitaban a esos francotiradores la entrada y que se pusieran en sitios estratégicos para matar al venezolano. Es decir, lo que este libro dice es que tú puedes ser una persona común y corriente que quieres criar tus 4 hijos, que quieres seguir haciendo tus actividades, que quieres hacer tu vida familiar, tu lechón de Navidad, tus árboles de Navidad, pero aún así en tu vida íntima te están manipulando hasta el punto que puedas arriesgar la vida tuya y la de los demás. Es decir, el ciudadano común en la época actual y en la época anterior han habido momentos
en que la política, los políticos erróneos han puesto en peligro la supervivencia del ciudadano común. Eso es, hoy en día Exactamente, en Venezuela lo exactamente. notas en la bolsa, lo notas en la inflación, lo notas en la pérdida de la familia. Se ha tenido que ir por culpa de tres pelagatos Sí, que quieren sí, que simplemente florecer ellos y que no florezca más nadie. sí. Entonces, este libro habla de resiliencia de una gente que pues trata de sobrevivir, de continuar haciendo sus vidas normales, de Pero visitar a la te abuela. voy a hacer una pregunta y perdona otra vez que te interrumpa, Jorge, pero tengo entendido que tu padre venía de Portugal, ¿no? Y Mi padre se venía de residenció, Madeira. se residenció en Venezuela y esa es una parte que a mí también me gusta mucho porque eso demuestra a la vez que nosotros en Venezuela no tenemos problemas con los extranjeros. Nosotros más bien recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos y se le ofrece un futuro en Venezuela, sobre todo en aquella época. En aquella época se le ofreció un futuro a cantidad de europeos que llegaron a Venezuela, españoles, italianos, portugueses, alemanes, americanos también, y por supuesto Austriacos. austriacos, sí, ya que estamos en Austria, latinoamericanos, y se recibieron con los brazos abiertos sin mirar quién es quién. Lo único que importaba era que fuera gente decente, correcta y trabajadora, ¿no? Mira, es tan ilógico lo que pasó en Venezuela, que tú tienes una economía en estos años, en el 62, 63 y eso, que a pesar de acabar de salir de la dictadura, tiene posibilidades de emerger rápidamente porque estás en la cúspide de la producción petrolera mundial. Venezuela era el país que producía más en esa época, más que Saudi Arabia, más que otros países. Entonces, tú tienes eso, tienes además que la población europea en ese instante de la posguerra aumentó en Caracas. Muchísima gente se fueron allá, no porque iban a esconderse, no, a florecer como personas, a A llevar ideas, a desarrollarse. desarrollarse y con Exacto. una mano adelante y otra atrás. No es que llevaron bolsas de oro o diamantes o cosas así. Y sin embargo, tuvieron posibilidades en 2, 3, 4 años de encontrar una ocupación que luego les sirvió para hacer empresas que hoy en día todavía existen a pesar De la expropiación de las expropiaciones que y le todas hizo esas cosas. Chávez, sí. Entonces, bueno, esta es una familia que es una venezolana que se enamora de un portugués, tienen su familia, hay cantidad de historias así, hay venezolanas que se enamoran de franceses, una tía mía, por ejemplo, hay venezolanos que se enamoran de españoles, un tío mío, como, y eso no es una familia excepcional, no es que había una familia venezolana buscando extranjeros para casarse, había cantidad de casos así, porque es que estaba la convivencia del Fraternal, venezolano, no es que había un fraternal. club latino de italianos y los venezolanos por un lado, la gente convivía y en esa convivencia pues pasaba Cupido, se flechaban y se casaban y punto. Entonces, ese es el fundamento de la Venezuela de hoy. Prácticamente el 30% del venezolano actual viene de esas mezclas de los años Exacto, 40, 50. Eso fue exactamente. una oleada de personas que llegaron al país y que entonces hoy en día pues son el venezolanos, el que nace en Venezuela es venezolano y esas personas como por ejemplo mi padre murió venezolano con solamente un pasaporte, el pasaporte venezolano y su cédula venezolana. Se desarrolló como persona, vivió más tiempo en Venezuela que en su En país de Portugal, origen sí. y, y bueno, se convirtió en el padre de por lo menos 6 venezolanos que yo le doy, toco madera porque somos gente que amamos a nuestro país y que hemos hecho cosas buenas por nuestro país. Y te felicito porque tú has hecho cosas muy buenas por No, Venezuela. o sea, Diga lo que diga la el gente, ejemplo ¿no? de esa generación, de los padres de los 60, de los 50, De los de los 70. 70, eso es una Sí, gente especial, una gente sí, sí. con orgullo de patria, una gente con capacidad de generar proyectos y realizarlos. Y no eran gente de que dependían 100% del gobierno para realizar las ideas, eran gente con iniciativa propia. Eso precisamente te quería comentar también, que fíjate la diferencia. En Venezuela en aquella época no se le daba refugio, o sea,
vamos a decir refugio entre comillas, porque como tú acabas de decir, no era que estaban huyendo de algo, sino que se iban a Venezuela con la esperanza de tener un futuro mucho mejor que le ofrecía Europa, ¿no? escapando de Pero, las hambrunas. exacto, escapando de la hambruna. Pero fíjate que en Venezuela para aquella época no existía lo que existe ahora aquí en Europa, que al llegar un refugiado, inmediatamente lo sostienen, le dan dinero, le dan apartamento, le pagan el seguro. En Venezuela en aquella Bueno, sí época, existían algunas cosas de esas. Por ejemplo, mi padre cuando llegó a Venezuela, que era un joven que fue huyendo del servicio militar, porque él no se hubiera ido de su país porque estaba bien en su país. O sea, eran gente que tenían posibilidades de vivir toda su vida en las haciendas que tenían. Eran agricultores, tenían terrenos para alimentarse ellos y las otras generaciones, pero tenía que ir a hacer servicio militar en África y los que iban a África no regresaban un porcentaje alto. Entonces él fue huyendo a no tener que ir a África. Era el primero de los hijos de esa familia y se fue, digamos, tratando de evitar esto en Venezuela. Ahora, ¿qué pasa cuando llega allá? No es que él entra y como Pedro por su casa, lo meten en un campo de concentración en el Trompillo. Entonces, ujú, en el campo de concentración pasó 6 meses porque te metían ahí y tenía que venir alguien que se interesase por ti, que dijera, yo le voy a dar trabajo a esta persona y si te daban el trabajo, entonces te daban la posibilidad de vivir en el país. Pero no es que era una cuestión así descontrolada. Luego, con la no, no, corrección. yo no estoy diciendo que haya sido descontrolado. Yo lo que estoy diciendo es que no había la posibilidad como la hay aquí en Europa, de que llegan e inmediatamente le dan. Bueno, en el Trompillo te daban de comer y te daban casa y te daban cosas. Y algunos portugueses que llegaban con contratos los metían en hoteles en Ujú, Caracas, ujú. donde los hoteles eran solamente para este tipo de gente y le daban la posibilidad de vivir ahí. Habían hasta 10 en una pieza. O Bueno, sea, gracias por todo ese gracias. tipo de cosas siempre han existido. Eso Sí, no bueno, es algo gracias, porque nuevo. yo sinceramente no sabía. Yo pensaba que los europeos habían llegado y bueno, habían tenido que empezar a trabajar inmediatamente en cualquier trabajo para Bueno, poder eso es entonces, verdad, pero después de pasar pero por no todos sabía que había. los filtros. Sí, exacto, pero Sí. eso no lo sabía. Sí, así que bueno, Bueno, siento no conocer esa yo parte de digo la que es historia. correcto de que Sí, un país tenga regulaciones a la entrada de la gente, porque si no, entonces es una anarquía. La Venezuela de esa época era una Venezuela más o menos organizada. Veníamos de un sistema férreo como era la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y entramos en una etapa de un poquito más de apertura, pero eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Y luego, por supuesto, se desvirtuó todo esto que teníamos una inmigración ilegal, etcétera, eso, pero eso ya es en los años posteriores, a partir de los 70, en los 80, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en este libro? En este libro yo demuestro que tú tienes que muchos acontecimientos que ocurren en el país tienen que ver con la política internacional sí, porque la pues política claro, internacional pues quiere claro. decir que tú estás en Venezuela, pero estás sufriendo de la Guerra Fría. Sí, La Guerra Fría ha sido en esa época, la Unión Soviética y Estados Unidos. Tú estás en el Caribe, estás en un sitio que podías agarrar y guindar tu chinchorro, pescar tus pescaditos. Yo he pescado en Venezuela con una toalla entre dos, tomate una agüita de coco y todas esas cosas. Y entonces viene una gente que está en Moscú, que es bien lejos de Caracas, y una gente que está en Washington, que es bien lejos de Caracas, y entonces empiezan a influir en la vida interna del país, en sus enfrentamientos en la Guerra Fría. Y entonces ¿cuál es la conexión, por ejemplo, de Cuba con los aconteceres del país, que es prácticamente la conexión con los soviéticos? Tienes las mafias italianas en Caracas metidas en la construcción, tienes a los americanos buscando el petróleo, ¿no? Porque buscando el petróleo y en esa época pues estaban buscando también evidencias para enfrentar a los soviéticos en Venezuela. Tienes la muerte de Kennedy, que tiene que sí. ver en cierta forma con Cuba, que tiene que ver con a lo mejor con lo que se encontró en Venezuela un poco antes de la muerte de Kennedy.
etcétera. Es decir, que tú, lo que quiero decir yo con este libro es que lamentablemente han escogido a Latinoamérica como un sitio para enfrentarse ellos no en su propio terreno, sino en terrenos de otra gente que somos pacíficos. Nosotros en Venezuela somos gente de daiquirí, de bailar, de ir a la playa, de visitar a los abuelos, de querernos y abrazarnos, de Sí, hablar somos en los gente pacífica, mercados, somos gente pacífica. somos Entonces gente nos ponen pacífica. en el medio de sus discusiones y no solamente eso, sino que llegan hasta el punto de entrometerse en la vida nacional, enviando armas, enviando personeros que empiezan a atacar al mismo venezolano. Es decir, ¿en qué país del mundo tú tienes brigadas extranjeras Dentro de, inmiscuyéndose en el sí, país y sí. apuntando con rifles a la gente del país? Aquí, La única vez que yo me acuerdo de que un país se haya intrometido, vamos a decirlo así, en otro país, fue antes de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1938, cuando Hitler invadió Austria, pero con consentimiento de Austria. y bueno, es que Austria siempre ha sido así como un apéndice de Alemania, ¿no? Sí, siempre, todavía lo sigue siendo, según mi opinión personal. Sí. Bueno, Sí, lo cierto que, digamos, el mensaje de este libro es, léanlo para que ustedes sepan que el comienzo de la invasión cubana es en los años 60 y que tienes colaboradores en la sociedad venezolana que han ido preparando el terreno. O sea, a mí me parece increíble que tú en la Universidad Central, en algunas carreras, pases meses, años estudiando marxismo-leninismo. O sea, que en lugar de estudiar cómo desarrollar una economía que estable. tiene cómo usar, cómo sembrar el petróleo, como tú le preguntas a un venezolano cuántos barriles tiene, cuántos litros tiene un barril de petróleo y nadie lo sabe, Nadie en lo un país sabe. petrolero que tiene 100 Sí. años de petrolero. No, pero es que ni siquiera saben cuántos barriles se produce diariamente en Venezuela. Bueno, anteriormente. Tarea por Ah, hacer para los que escuchan este sí, programa. Pero exactamente. entonces tú Sí. pasas con este bla, 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 el imperio, el imperio, y nadie sabe el petróleo. Entonces, por supuesto, vienen unos cualquiera de cualquier país, se lo roban y ni siquiera te Ni imaginas qué es lo que siquiera te saben robaron. exacto cuántos se están robando, exactamente, por el descontrol que hay, lo mismo que está pasando con la siderúrgica, con las minas de oro, bueno, y cantidad de riquezas naturales que tiene Venezuela y el mismo pueblo no lo sabe, no lo sabe, ¿no? Sí, bueno, Fíjate lo que acaba de pasar en Tucacas, ¿no? Hubo un derrame petrolero y la mayoría de los venezolanos no lo sabían, ¿no? no, porque, ¿No? bueno, se quejan ahora que las redes sociales están en contra ¿cómo se llaman? Del régimen y todo eso, pero las han usado solamente para inflar a Maduro, o Sí, sea, para ponerlo exactamente. como el superhéroe con bigotes y cosas de esas. En lugar Exactamente. de informar lo que tienen que informar, de hacer su tarea, usan el presupuesto de la nación, el dinero de la gente de Venezuela para hacer unas afiches inmensos de este señor y ponerlo 50.000 veces y llenar todas las autopistas, empapelar toda Venezuela con ese señor en todos lados, en lugar de comprar comida para la gente o informar de estas cosas de la contaminación De la petrolera. contaminación ambiental que está sufriendo el país ahora. Sí. Sí, bueno, Elvira, no sé qué vamos a hacer. Nos vamos los dos para Venezuela a luchar. Bueno, mira, yo creo que ahorita nuestra labor aquí en el extranjero es ser la voz de los venezolanos que no Exactamente, tienen voz ser en la este voz momento. ser la voz de los venezolanos, de la poca información que recibimos. Bueno, no es tan poca, pero desgraciadamente no recibimos mucha información para nosotros poder transmitirla a estos países de acá. Sí, así que cualquier persona que tenga alguna información verídica, pues se lo agradecemos que nos los pase para nosotros ver cómo podemos manejar esa información y pasársela a otros países de aquí de Europa. Bueno, y contrarrestar también a la maquinaria que esta gente tiene en el extranjero. Tienen gente escribiendo en los periódicos, tienen gente en la radio representándolos, tienen gente en cantidad de lugares. ¿Cómo se llama? El diablo nunca duerme, como quien dice. Exactamente, el diablo nunca Entonces, uno duerme. tiene que hacer su parte de estos espacios que nosotros podemos controlar
Y Sí, y basándonos también en este libro de Jorge, ¿no? Como acaba de decir Jorge, esto pasó hace ya casi 80 años atrás. no, bueno, la edad que tengo yo es Y, 66 años, bueno, sí, perdón, 66 años. ya estoy de 80. Discúlpame, pues, pero es algo que es muy similar a lo que está sucediendo ahora. La Y historia es como, cíclica, lamentablemente el ser humano no aprende de sus propios errores, todo se repite. En Venezuela es una historia acumulativa en el ámbito de abrirle las puertas al comunismo. Ya empezó a abrírsele las puertas. Hay intelectuales, hay gente que ha tenido acceso a medios de comunicación y todas esas cosas que le han abierto las puertas al comunismo ya desde los años 60. pero Y Jorge, ahí sí es verdad que no comparto mucho tu opinión, porque yo creo que lo que está sucediendo ahora en los países latinoamericanos, especialmente en Venezuela, ni es socialismo ni es comunismo. No es que estoy defendiendo al socialismo y al comunismo, no lo estoy defendiendo, pero esto que está sucediendo en nuestros países y sobre todo, como repito nuevamente, en Venezuela, para mí, que yo he inventado la palabra, es ladronismo. no, bueno, Eso es digamos, ladronismo, la porque nos han robado apertura, todo, nos pero han robado la todo. apertura ¿Ah? al ladronismo que tú dices ha sido a través de procesos en teoría Sí, ellos se democráticos. ocuparon, Estos son exacto. dictaduras constitucionales, han entrado por el voto popular, por supuesto, usando populismo y usando que ya tiene gente educada en las universidades que creen que el imperio de verdad es una cosa monstruosa, etcétera, etcétera. Y entonces vienes y luego vas cambiando la constitución de tal forma que la conviertes en una forma de cancelar los derechos de todo el Exacto. mundo. Entonces, esa es la situación. O sea, tú tienes un caballo de Troya, tienes un caballo de Troya que es esa gente que les abre la puerta y que ahorita nadie es, ahorita tú preguntas, ¿usted le abrió la puerta? Y la gente dice que no, algunos todavía dicen que sí, pero ese es el origen, o sea, el origen del comunismo, el socialismo en Latinoamérica, es que tú tienes que en los años 40 hubo injusticias cuando tú la gente dice, yo no quiero que esté en la United Fruit Company explotando mi país, no quiere decir que tú eres comunista, sino que no quieres que estén explotando tu país, pero entonces vienen los americanos en esa época y interpretan mal eso porque tienen intereses en la United Fruit Company y Eso es empiezan lo de Guatemala, en en Guatemala, Guatemala. en Panamá, Sí, en Centroamérica, en todos esos lados. Entonces tú tienes y empiezas a cambiar la historia con manipulaciones externas. Entonces viene luego el señor Fidel Castro y dice, bueno, la verdad es que esta gente hay que quitar esta intromisión americana en nuestras vidas con una solución errónea, que es el comunismo. Lo que tú quieres, digamos, arreglar, no lo estás arreglando con comunismo. Tú no, tienes que arreglarlo para nada lo estás teniendo arreglando con concesiones justas con la gente que quiera participar en las actividades económicas en el país. Y eso no se tiene que llamar de derecha ni se tiene que llamar de izquierda. Eso se llama justicia. Eso se llama exactamente, eso se llama redistribución de justicia. la tierra. Eso se llama Sí, redistribución del ingreso per cápita, todas esas cosas, pero eso no tiene nada que ver con doctrina. O sea, tú no puedes arreglar a la vida de un Yanomami trayéndole una información que viene de Europa, de Marx, que no conoció a que los no conoce, Yanomami y estás exacto, que cambiando la no historia del conoce. Yanomami. El Yanomami, Exactamente, sí, al tú meterle basura extranjera, estás cambiando hasta lo que se podía decir que es un museo del ser humano, que le estás cambiando la forma de pensar con una cuestión que no aplica, porque el Yanomami nunca estuvo en una situación de industrialización ni de explotación, sino estuvo en exactamente. su ambiente En su natural. ambiente natural. Entonces, también es incorrecto que vayan las tribus, las nuevas tribus, a enseñarles religiones que no son de la zona y todas esas cosas. Una vez que nosotros empezamos a cambiar el contenido cultural de las poblaciones latinoamericanas con basura extranjera que no viene al caso, en Latinoamérica hay que resolver algunas cuestiones en unos países más que otros.
que no tienen necesariamente que ver con la industrialización, sino que hay, por ejemplo, en algunos tienen sociedades con más participación de los aborígenes, de los indígenas del lugar, y no están representados justamente en los parlamentos y esa cosa. Eso no tiene nada que ver con que haya habido una industrialización en Europa en la época de Marx y esa gente. Entonces tú tienes, digamos, las recetas que hay que aplicar en Latinoamérica, tienen que ser generadas en Latinoamérica. El latinoamericano es Exactamente, una sí. persona inteligente. Si tú te haces un examen de ADN, no vas a encontrar que por el hecho de tú haber nacido en Alemania o en Rusia, en Moscú o en Washington, eres más inteligente que los De los latinoamericanos. latinoamericanos, Entonces no hay exactamente. por qué adoptar recetas extranjeras, erróneas y fuera de lugar y Y fuera de anacrónicas. Y tiempo, y fuera de anacrónicas. tiempo, exactamente, fuera de tiempo totalmente, ¿no? Bueno, Jorge, me ha encantado haber tenido la oportunidad de entrevistarte en tu programa Venezuela Virtual, ¿no? He sido yo esta vez la que realizó la entrevista y tú el entrevistador. Así que muchísimas gracias, Jorge, por permitirme esta oportunidad de estar en tu programa como entrevistador, La entrevistadora. como la entrevistadora, exacto. Bueno, Elvira, yo creo que lo has hecho muy bien. O sea, Bueno. ahí si me llama puedo ir de vacaciones y te dejo encargada. Está No, bueno. buenísimo. Muchas gracias a ti. O sea, es importante lo que hemos hablado y Sí, bueno, muy. me gustaría que las personas se interesaran por el libro porque es una contribución de mi parte a la memoria colectiva que por lo menos va llenando de distintos ángulos lo que sucedió en esa época y complementa quizás lo que las otras personas saben con lo que yo he tratado de exponer en mi libro y al final pues tenemos una huella digital y una huella literaria en la cual se aproxima un poquito más a la verdad, ¿no? Sí, y no solamente a todas las personas oyentes, yo espero que si algunos jóvenes nos han oído, que tomen el interés de leer este libro, ya que relata un poco de historia de Venezuela. Y los jóvenes de hoy en día tienen también que aprender esa historia, informarse sobre esa historia que tuvo Venezuela en los años 60, ¿sí? Porque de la historia depende el futuro. Sí, o sea, el que no sabe de su historia puede cometer otra vez errores. De hecho, creo que es casi que imposible, pero bueno, hay que tratar de que no se repita y se repita y se repita el darse con la misma piedra. Un mensaje para nuestra juventud, Jorge. Un mensaje, bueno, bendiciones, hay un futuro. El futuro de Venezuela es promisorio porque tenemos muchísima gente joven que tiene capacidad de aprender, capacidad de adaptarse rápidamente. Mucha gente que ya está en el extranjero podría regresar. Son jóvenes que saben lo que es vivir afuera y han adoptado algunas, digamos, formas de hacer, de producir. Ese es el futuro, ustedes son el futuro, los queremos mucho y esperamos ayudarlos en lo que podamos. Así sea. Gracias, pues.